En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos estudiando el libro de Romanos capítulo 3. Decíamos el día de ayer que el apóstol hace un recorrido por el Antiguo Testamento buscando citas que demuestran la culpabilidad del ser humano y en especial la culpabilidad del pueblo de Israel. Porque convencer a los gentiles de que son pecadores no es difícil, de ninguna manera, pues las pruebas de la culpabilidad de nosotros, los seres humanos, están a nuestro alrededor. Por eso se les llama a las culturas no cristianas, a las personas que no conocen a Dios, se les llama culturas paganas, a causa de su ignorancia del Dios verdadero y a causa también de la manera en que han vivido a través de la historia. Pero convencer al pueblo de Israel que eran pecadores era un poco más difícil, porque ellos se creían superiores a causa de los privilegios religiosos y de los pactos que Dios había establecido con ellos. Así que Pablo en el capítulo 3 habla precisamente de esto y hace un recorrido del Antiguo Testamento sacando citas que demuestran la culpabilidad del ser humano, que no hay justo ninguno, que no hay personas que puedan entender porque la mente del hombre ha sido corrompida, que todas las personas se han desviado, como dice en Isaías 53, como ovejas, que no hay una sola persona que haga lo bueno en el sentido perfecto, en el sentido cabal del significado de la persona, de la palabra. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera una sola persona. Podríamos recorrer el mundo entero buscando una persona buena. No la hay. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Porque no hay nadie bueno, solo hay uno, que es Dios. Sepulcro abierto en su garganta, la boca está llena de maldición, como no conocen a Dios, culpan a medio mundo. En fin, Pablo demuestra que tanto judíos como gentiles son pecadores. Y en el capítulo 3, verso 19, Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, que es el pueblo de Israel, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Pablo les dice, no se engañen, la ley es buena, santa, la ley es justa, la ley revela la justicia de Dios y la intención de Dios para con los seres humanos de que deben de vivir de acuerdo a esas normas. Pero el hombre no puede de ninguna manera ser declarado inocente porque el hombre es transgresor de la ley. Entonces, delante de él, dice Pablo, nadie puede ser justificado, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque la ley no fue dada para justificar, sino más bien para condenar, para conocer lo que es pecaminoso. Pero ahora, dice Pablo, y aquí Pablo ya
habla de la justificación por la fe. Una vez que ha convencido a los judíos y al mundo entero y ha encerrado a todos bajo la sentencia de la ley de la culpabilidad del hombre, entonces Pablo declara que sí hay una forma, hay un método en que el ser humano puede ser declarado justo, inocente. Y esto se encuentra en el versículo 21. Pero ahora, versículo 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, es decir, si la ley no puede, si el hombre no puede ser justificado de la ley, entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque todo lo que señalaba la religión judía en el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, hablaba ciertamente de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Según así lo presentó Juan el Bautista. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando Jesús se acercó al Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos los sacrificios, aquel río y ríos de sangre que se derramó, sangre de animales en el Antiguo Testamento, señalaban al Cordero de Dios, a la sangre del Cordero de Dios que sí, de verdad, quita el pecado del mundo. Así que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque los profetas hablaron de la venida del Cristo, del Mesías Rey, que también iba a venir en un estado de humillación, como lo declara Isaías 53. Entonces, los profetas y el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Jesucristo. Hablan de su sacrificio expiatorio, hablan de cómo el Señor va a quitar el pecado para que así Dios pueda declarar sin culpa al pecador que cree en Cristo. Entonces Pablo aquí ya anuncia el tema principal de la epístola, que es la justificación por medio de la fe. La palabra justificar es una palabra forense, es una palabra legal, es una palabra que lo usan los jueces y los abogados en los tribunales de justicia. La palabra justificado significa que hay personas que son acusadas de delitos y esas personas comparecen delante de un juicio donde hay un juez, donde hay un abogado que acusa y que representa a la nación, la justicia de la nación, que es el fiscal, y está el abogado defensor. Y en ese tribunal se trata de presentar las pruebas indubitables de la culpabilidad de la persona que está allí. Y dependiendo de la manera o la forma en que se desarrolla el juicio, el juez va a dictar sentencia. Si es inocente, lo declarará inocente, lo justificará. Y si es culpable, lo declarará culpable. Así que esta es una palabra forense, se trata de asuntos de las leyes. Todo el libro de Romanos es como un tratado como si se está en un tribunal y acusando al hombre de culpabilidad y donde el hombre trata de alguna manera de justificarse delante de Dios, y que a causa de la transgresión de la ley
de Dios y de las leyes, no solamente de Dios, sino las leyes que han sido elaboradas en diferentes culturas y en diferentes países. El hombre es un transgresor. Entonces, se trata de que nosotros comparezcamos delante de Dios y que Dios, por su gracia, nos declare, en vez de culpables, inocentes. A esto se le llama justificación por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces Pablo en el verso 22 del capítulo 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se presenta ante este tribunal divino y se presenta como pecador, aunque no quiera reconocer los pecados. Pablo ha testificado en los versos anteriores, capítulos anteriores, de que la humanidad toda ha pecado y que por cuanto todos hemos pecado, los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de vivir con Dios eternamente. Estamos destituidos. Así que la única manera, la única forma de que el ser humano pueda ser declarado inocente y no culpable es a través de la obra de Cristo. Por eso Pablo dice, aparte de la ley, ¿verdad? Aparte de la ley, porque la ley representa una forma de justicia. La ley representa la justicia divina. Los mandamientos son dados al ser humano para que el ser humano viva de acuerdo a esos mandamientos. Pero sucede que esa manifestación de la justicia no fue efectiva, no porque la ley sea mala, la ley es buena, santa, justa, sino es porque el hombre es malo, porque el hombre tiene una naturaleza desperfeccionada, corrompida, que lo induce a la rebelión, al pecado, a la maldad. Aparte de esa ley, que no es una ley competente para declarar inocente, porque es una ley que solo acusa. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Porque cuando Cristo vino en cumplimiento de las profecías y en cumplimiento de toda lo que se enseñaba en la religión judía y en la ley de Dios. La justicia por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Pablo dice que todos, judíos y no judíos, sabios y no sabios, griegos y no griegos, todo ser humano ha pecado, pero todo ser humano puede ser salvo, porque Dios no hace acepción de personas. La salvación ha sido predicada primeramente a los judíos, porque el evangelio comenzó a predicarse desde Jerusalén. Recuerdan, hermanos, cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el otro libro, en el libro de Mateo, dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el evangelio a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que la salvación ha sido ya predicada comenzando por el pueblo judío, comenzando por la capital del pueblo judío, que es Jerusalén. Pasaron a predicar a Samaria y de ahí traspasaron los límites de la frontera de los judíos, y el evangelio se ha predicado por todo el mundo hasta el día de hoy. Y todos nosotros hemos sido justificados
por la fe en Jesucristo, no por haber guardado la ley, porque no podíamos. Ahora somos justificados por Cristo. Siendo justificados, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que ahora somos justificados gratuitamente. Pablo enfatiza la palabra gratuito o gratuitamente, dando a entender que la salvación es un don que Dios otorga a las personas que creen en Jesucristo, que resolvió el problema del pecado cargando con nuestro pecado y nuestra culpa y pagando la deuda moral que es la muerte. Por eso es que Él murió por nosotros. Él dijo en una ocasión, Él dijo que no había venido al mundo para ser servido, sino que había venido para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que sí, humanamente es imposible que podamos ser declarados justos, porque somos culpables y la ley testifica nuestra culpabilidad. Pero sí hay otra forma, otro método en que podemos ser justificados, perdonados, salvados, limpiados. Y eso es a causa de la obra redentora de Jesucristo. Y que es gratuitamente, es decir, no es porque yo me esfuerzo para ser salvo. Por ejemplo, usted puede ir a una biblioteca, ir donde el bibliotecario y decirle, mire, yo quiero que usted me dé libros que hablen de todas las religiones que han surgido a través de la historia de la humanidad. Entonces el bibliotecario va y saca de los estantes una gran cantidad de libros, y ahí hay cientos y cientos de religiones elaboradas por los hombres. Hay también cientos de filosofías elaboradas por los hombres, por filósofos. Todos ellos tratan de resolver el problema del pecado. Todos ellos tratan del destino humano. Hay allá en lo profundo del corazón del ser humano un deseo por la eternidad. Y el hombre se pregunta quién es él, por qué está aquí en la tierra y para dónde va. Entonces, a través de toda la historia del hombre, el hombre ha buscado caminos, se ha esforzado por ver cómo puede ser justificado delante de Dios. Y Cristo se declara no como un camino más, sino como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay una manera, hay un método para que nosotros podamos ser salvos. Cuando oímos el Evangelio de Jesucristo, que nos predican que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y cómo Cristo también asume la deuda moral del hombre y paga, porque la paga de esa deuda es la muerte, y Cristo en su gran amor y gracia está dispuesto a dar su vida. Estuvo dispuesto y la dio. Hace más de 2000 años murió en una cruz. Cuando el hombre pecador oye eso y oye de que Cristo tomó el lugar de él en la cruz y que él fue castigado, pero que él puede de alguna manera, según está escrito, perdonarnos y acreditarnos su justicia delante del tribunal de Dios, entonces Dios nos declara inocentes.
no porque en verdad fuéramos inocentes, sino porque ya hubo otro que fue castigado en el lugar de nosotros y que tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y llevó el castigo de nuestros pecados, que es la muerte. Y esto fue Jesucristo. Así que eso es lo que se llama justificación. Mañana mismo vamos a tratar de elaborar una definición de lo que es la justificación. La justificación es una doctrina bien elaborada y expresada en esta epístola del libro de los Romanos, cómo Dios nos justifica. Justificados, dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, amado hermano y hermana. Mañana continuaremos hablando de estas cosas preciosas que se encuentran en esta epístola a los Romanos. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.